Yo quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6. Hemos comenzado a enseñar en nuestra iglesia acerca del Padre Nuestro. Si usted se ha perdido las 2 primeras semanas, puede usted ponerse al día en el canal de Spotify de la Iglesia Cuadrangular o por el canal de YouTube. Así que usted puede allí cliquear, buscar eso y sería muy chévere que pueda estar al tanto de lo que estamos hablando. Para que esta lección no quede como al aire, aunque hay una secuencia, cada uno de estos, títulos de la serie es un tema muy en particular. Les decía que empezamos a enseñar sobre el Padre Nuestro y como pastor mi preocupación siempre es que podamos nosotros comprender, ¿cierto?, por qué hacemos lo que hacemos y el significado espiritual detrás de cada cosa. Entonces, me animé a detenerme en el Padre Nuestro porque es importante que podamos quitar de nuestras mentes esta idea, pienso yo, equivocada, de ver oraciones como estas, especialmente la oración del Padre Nuestro, porque a veces pensamos de que la oración del Padre Nuestro es la oración mágica y lo hemos tomado de esa manera. Creemos que eso es una oración que te va a librar de un montón de problemas, ¿cierto? Es la oración que nosotros hemos hecho en algún momento antes de subir al avión. ¿Cuántos han orado el Padre Nuestro antes de subir al avión? El pastor y 3 más. Y especialmente cuando empieza el avión, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, ese rato te acuerdas del Padre Nuestro, ¿cierto? O esa oración que haces antes de dar tu examen, ¿no? ¿Cuántos apostulantes hay aquí? ¿Cierto? No has estudiado nada, pero ahí estás con el Padre Nuestro, como si el Padre Nuestro fuera algo mágico, ¿cierto? Como si fuera algo, o cuando de pronto te levantas en la mañana, algo te jalaron tu pie, ese rato, frío tu cuerpo, y creemos de que es como que oro eso y se va a pasar. Y mira, y en la misericordia de Dios, y subrayo, en la misericordia de Dios, porque es pura misericordia, el Señor, como dice mi pastor, hace de tripas corazón y agarra esa oración, hueso, para ayudarte en tu problema y sacarte de esa situación. Pero no fue dada la oración del Padre Nuestro como una oración mágica que te va a sacar de problemas. De hecho, mientras estoy haciendo esta serie y el día jueves con los hombres estuvimos estudiando, me doy cuenta que en la Biblia encontramos diferentes tipos de oraciones. En Efesios capítulo 1 usted encuentra una oración de Pablo sobre la iglesia, por sabiduría, revelación espiritual, percepción espiritual. Es una oración que nadie hace, pero es una muy buena guía de oración también. En el mismo libro de Efesios capítulo 3, ahí encontramos otra oración del apóstol Pablo orando por la iglesia. En Filipenses encontramos otra oración. En Colosenses capítulo 1 también encontramos una oración que Pablo hace por la iglesia, ¿no? Y valdría la pena hacer una serie de las oraciones en la Biblia. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Pero mi punto es esto. La oración del Padre Nuestro se supone que debería ser una guía, o como algunos dicen, un bosquejo de oración que nos sirve a nosotros para poder reflexionar en cada uno de los componentes o aspectos de esta oración. Como estábamos estudiando, debemos meditar y detenernos en cada una de las afirmaciones de esta oración, porque cada una de estas afirmaciones involucra, o sea, tiene mucho más de lo que nosotros creemos. Y por eso nos estamos deteniendo en estas semanas a evaluar esta oración. En Mateo capítulo 6, versículo 7, con Jesús mismo está orando, está enseñando a sus discípulos de la siguiente manera, cuando dice, cuando ores, no parlotees de manera, ¿qué dice? Interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Una vez más, Jesús no está criticando aquí la práctica en sí de oración. De hecho, la oración es algo valioso, estamos de acuerdo todos allí, pero no está criticando, no es una crítica a la oración, sino a la forma como lo hacemos. Y hay una forma religiosa de hacer las cosas, aunque no entendemos muchas veces el trasfondo de esto. Pero Jesús les está diciendo, no oren de esa manera. No usen la oración de esa manera, porque piensan que sus oraciones, dice, recibirán respuestas solo por repetir.
las mismas palabras una y otra vez. Y esto ya de saque plantea una realidad. No porque estamos ahí como ese disco rayado, creas que vas a recibir respuesta a tus oraciones. Jesús mismo está estableciendo. No pienses eso. Siguiente versículo, versículo 8. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Siguiente versículo. Cuando ores, dice, cuando ores, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Esto hablamos la primera semana de la serie. ¿Sí? La importancia de reflexionar sobre esta realidad. Él está en el cielo. No es nuestro igual. ¿Sí? No es nuestro empleado. Nos acercamos a Él con reverencia. Porque Él está en el cielo. Nosotros somos mortales. Él es inmortal. Él es eterno. Nosotros somos finitos. Él es infinito. Que sea siempre tu nombre santo. La importancia de poder conocer a Dios a través de la historia bíblica y universal. Y la forma como Dios se ha revelado a la humanidad en diferentes momentos. Reflexionar sobre eso. Algunos creen de que esta parte es una alabanza en realidad. Y la oración siempre debe comenzar con alabanza. No vamos de frente a pedir. Como yo, muchas veces nosotros decimos, Señor, gracias por este día. Aquí está mi petición. Dame, 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 dame. Amén. Y no nos detenemos a alabar, a adorar y a contemplar a Dios y a meditar en quién es Dios primero. Continúa diciendo, que venga tu reino, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Imagínense, antes de pedir, todavía estamos ocupados de los asuntos de Dios. Nuestras oraciones, como hablábamos la semana pasada, que nos abocamos a esto en el versículo 10, primero se enfoca en los intereses del reino de Dios, antes que de nosotros. Mateo 6:33, ¿qué cosa dice? Más primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Primero es lo primero, y primero son los asuntos de Dios. Yo sé que nos hemos inundado, pero primero son los asuntos de Dios. Yo sé que no te han pagado el día de ayer, aunque te han prometido, pero primero son los asuntos de Dios. Cuando estamos orando, Señor, venga tu reino pronto y que se cumpla tu voluntad, lo que estamos diciendo es, Señor, por encima de mis necesidades, las cosas que a ti te interesan es mi prioridad. ¿Recuerdan a Jesús en Getsemaní cuando estaba orando? Señor, yo no quiero esto. Yo la verdad quisiera estar en Cancún en mi perezosa. Eso es lo que posiblemente Jesús quería. Pero ¿qué dijo Jesús antes de ser crucificado? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como veíamos la semana pasada, ¿cuántas veces no nos hemos metido en problemas por hacer, como lo digo, lo que se nos da la gana? Ay, es que yo soy como el gato, pastor, siempre caigo parado, dicen. Y aquí lo único que puedo decirte es, no abuses de la gracia de Dios. Que venga tu reino y que sea tu voluntad. Versículo 11. Recién le vamos a pedir al Señor en esta mañana. ¿Cuántos están contentos? Aleluya, por fin me van a pedir todo lo que quiero. Ahorita vamos a ver. Danos hoy el alimento que necesitamos. Padre, te damos gracias, Señor. Y queremos hacer de esta oración nuestra oración el día de hoy. Te pido, Señor, que tú proveas alimento para nosotros el día de hoy. Danos hoy el pan que necesitamos. Y, Señor, pedimos que no solamente proveas del pan material, físico, para nuestras necesidades físicas. Oro que de manera especial, por medio de tu palabra, traigas alimento espiritual, alimento para nuestro espíritu, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén.
Danos el alimento. ¿Cuánto necesitamos alimento hoy? Mire, en esta oración, de manera sencilla que Jesús nos plantea, Él está pidiendo a Dios por provisión diaria. Y una vez más, no es pecado pedir, por si acaso. Yo sé que a veces hago broma, pero cuando digo que no es pecado pedir, eso es una realidad que lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, no debería ser nuestra prioridad. Hermanos, la vida no se trata de tu estómago. Pablo decía, no vivan para el vientre, estoy parafraseando. ¿Sí? Algunos trabajan para comer. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el team de los que trabajan para comer. Pero si somos honestos, algunos comen para vivir. Algunos comen para vivir y otros viven para comer. Dios no está en contra de lo que le pidamos. Recuerde, Dios es un Padre bueno. Y Dios no quiere que te quedes tirado en el camino con necesidades. Ojo, quiero aclarar esto. Aunque hay momentos en la vida de escasez, ¿cuántos hemos tenido momentos de escasez? Hay momentos de escasez, hay momentos donde tenemos más que otros días. Pero mire, de verdad, y esto me recuerda lo que la palabra de Dios enseña. Y Pablo mismo decía, no sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, ¿cierto? Sé tener mucho, sé tener poco, porque la vida es esa. Pero aunque hay momentos, preste atención a esto, aunque hay momentos de escasez en nuestras vidas, para el creyente eso no es un estilo de vida. Porque Dios es un Dios bueno y proveedor. Y aún en los momentos de escasez el Señor sigue proveyendo. Puede ser que no tengas todo lo que quieras en ese momento, pero siempre habrá algo. A mis hijos les he enseñado esta frase, ellos saben, ¿no? No siempre vamos a tener el pastel completo. Pero cuando tengamos la oportunidad, aunque sea, le vamos a dar una buena mordida al pastel. Porque debemos aprender también un principio que la Biblia enseña y es el contentamiento. Entonces, no es pecado pedir al Señor, pero no es nuestra prioridad. Y cuando pedimos, nosotros debemos hacerlo bajo la confianza de que el Señor es un Dios que nos provee. No hay nada de malo en pedir. Dios provee lo que es necesario. De hecho, Jesús nos enseña a hacerlo. Por eso ha quedado registrado el versículo 11. Danos el alimento que necesitamos hoy. Sin embargo, es importante entender que esta petición nos está constantemente recordando que nosotros dependemos de Dios. ¿Sabe? Esto es un pequeño paréntesis que quiero hacer aquí, para que quede ahí registrado. En el primer culto no lo dije. ¿Usted recuerda cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida? Y en ese tramo obviamente era un poco de gente, ¿no? Y ellos pues fueron a reclamar por alimento y Dios le dijo a Moisés, diles que yo les voy a proveer, que mañana salgan y que recojan todo lo que necesitan. Y Dios había prometido que iba a proveer para sus necesidades. Ahora, Dios les dio una instrucción muy sencilla. Les dijo, cuando tomen lo que yo les voy a proveer, tomen lo que van a consumir ese día. No guarden nada. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? Lo mismo que usted y yo hacemos. Medio judíos somos nosotros a veces, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Esos israelitas metieron ahí en su xicra, le han metido en su batea, ¿cierto? En su pate, en su voltijo, le han llevado a su casa, ¿cierto? Porque de pronto mañana a Dios se le olvida proveerme. ¿Y qué es lo que pasó con el maná? De hecho, ¿sabe qué significa maná? ¿Sabe qué significa maná? Bueno, el maná nadie sabe qué es. Porque dice que era como una hojuela delgadita, como una escarcha. Eran como unas hojuelitas, como una escarchita, ¿cierto? Que estaba allí, la gente recogía. Nadie sabía en realidad qué cosa era. Por eso lo llamaron maná. Y en el idioma original, ¿sabe qué significa? ¿Qué es esto? Porque la gente agarró, ¿qué es esto? Maná. Y ellos llevaron ese maná a casa. Comían, prepararon sus tortas, sus mazamorras, lo que sea que hayan hecho.
¿Y qué es lo que pasaba con lo que quedaba guardado? Se malograba. Qué malo el Señor. ¿Por qué ha hecho podrir la provisión? La lección es muy sencilla. Dios ha prometido todos los días, cuando salgas, va a haber maná. Todos los días yo voy a proveer para ti. Y lo que Dios estaba era entrenando el corazón del pueblo de Israel para aprender a confiar en el Señor como su proveedor. Si el Señor ha dicho que va a proveer para ti, por eso es que Jesús también dijo en Mateo capítulo 6, cada día tiene su propio afán. Algunos no han dormido anoche porque están pensando que va a haber hoy día. Pero Dios ha prometido proveer para tu vida y Dios lo va a hacer. Dios no es un Dios que no es generoso, Él es generoso y Él ha prometido proveer para nuestras necesidades. Esta petición me recuerda que Él es mi proveedor y que podemos confiar que Él me va a ayudar y va a suplir para mis necesidades. Él es quien viste, dice la palabra en Mateo 6:25, Él es quien viste hermosamente a las flores que hoy son y mañana se echan al fuego. Él es quien se preocupa por alimentar a las aves que no plantan ni guardan graneros y benditos pájaros a veces comen más rico que nosotros. Pero el Señor ha prometido proveer para ti, así como cuida de la naturaleza. Dios provee para todos aquellos que dependen de Él y que confían en Él. Debemos pedir por provisión diaria, pero lo hacemos desde una posición, decía hace un momento, de confianza, porque conocemos a nuestro buen Padre, quien generosamente nos da todo lo que necesitamos. Cuando yo tengo dificultades para entender un pasaje, especialmente este tipo de relación, cuando la Biblia habla de padres, ahora que tengo 2 hijos, bueno, no ahora, ¿no? Ya desde hace 19 años. Yo sé una cosa, como papá yo trato de darle lo mejor a mis hijos. Lo mejor dentro de mis posibilidades. ¿Cuántos hacemos eso? Y usted cree, la Biblia dice que Dios, que ustedes y siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Usted cree que Dios no se va a preocupar por usted? Dios es un Dios generoso. Y de hecho, mis hijos ni necesitan pedirme. ¿Sabe por qué? Porque yo los conozco. Sé lo que necesitan. A veces ni me tienen que pedir. Me ponen sus ojos nomás de cordero. Y yo ya sé, mirada de pizza, mirada de pollo. Cada mirada tiene un menú. ¿Sí o no? Ya sabemos, ya sabemos. Nunca tienen mirada de ensalada de verduras, no. Pura hamburguesa. Debemos pedir al Señor desde una posición de confianza, porque Dios es un Dios generoso. Ahora, tengo que decir esto. Aleluya. Yo sé que cuando digo esto, mi esposa me dijo que lo diga con gracia y voy a tratar. Pero hay cosas que a mí sí me sacan un poco de cuadro, lo voy a reconocer y el Señor está transformando mi vida también. ¿Ok? El Señor me está santificando. Pero yo soy loretano, ustedes saben, ¿sí? Y esto lo digo con autoridad. Pero yo creo que hay algo que hace mucho daño y aún dentro del pueblo cristiano es una comprensión equivocada de este pasaje, de la provisión del Señor para nuestras vidas. Razón por la cual en contextos cristianos lamentablemente hay mucha escasez, pero muchas veces es por la mala comprensión de ciertas verdades de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que nosotros oremos, Señor, provéeme hoy, y el hecho de que nosotros confiemos en la provisión de Dios, no anula, escúcheme bien, no anula la responsabilidad que nosotros tenemos de trabajar con diligencia, de trabajar esforzadamente, con creatividad, con planificación. Digo esto porque a veces malinterpretamos la palabra de Dios. Pablo a los tesalonicenses, y le pasó a Pablo, ¿qué no nos va a pasar a nosotros? Pablo les dijo a los tesalonicenses, el Señor va a venir pronto, estén listos.
¿Y sabes qué hicieron estos benditos de Tesalónica? Dejaron de trabajar, renunciaron a su trabajo, dejaron de estudiar, los chicos dejaron de ir al colegio porque Maranata, Cristo iba a venir. Pero pasaron los días y Cristo no venía. Y la gente empezó a tener hambre. Y como buenos cristianos que viven por fe, ¿qué hacían? Empezaron a pedir a los vecinos, incomodando a sus vecinos. Y por eso es Pablo que tuvo que corregir en 2 Tesalonicenses y les dijo: el que no trabaja, que no coma. Y el que no puede proveer para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, no equivoquemos, mis amados, el orar: Señor, dame el pan para el día de hoy, no quiere decir que ahora te vas a echar en tu hamaca hasta las 11, 12 de la mañana, aplastado ahí. O sea, olvídate. Punto seguido, dame el pan de cada día. Sales a buscar trabajo, sales a buscar ese pan. El Señor abre puertas delante de ti. El Señor te da gracia. Por supuesto, pero el pan no te va a caer en tu sentado o en tu echado. Cuando nosotros estamos orando, dame el pan diario, no anula la responsabilidad de trabajar diligentemente. Y no, hermanos, eso no es falta de fe. Aquí hay dos extremos. Por un lado, el que ora y no mueve ni un dedo. Y por el otro lado, el otro extremo es aquel, como dice el Salmo 127, que trabaja desde temprano hasta la noche, creyendo que su esfuerzo solamente, creyendo que su sabiduría solamente, sus conexiones le van a proveer. Y este está equivocado porque no considera a Dios en su vida, y este también está equivocado porque no mueve ni un dedo y no pone su fe en acción. Es la combinación de estas dos acciones. Ora por un lado, pero trabaja diligentemente. Sé esforzado y diligente, pero confía en el Señor. No le dé las espaldas a Dios. Es verdad, no solamente vivimos de pan, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor, como vamos a ver. Y cuando andamos de la mano de Dios, vamos a ver cómo Él nos lleva a buenos lugares y cómo nos da gracia y cómo provee y cómo Él abre puertas. En Deuteronomio capítulo 8, 17, si podemos leer allí, como les decía, estamos equivocados cuando pensamos o cuando olvidamos al Señor para nuestro diario vivir. Él mismo está diciendo: todo esto lo hice para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza por mis propias fuerzas y energías. Y eso es un error. Hay personas que luchan y pelean por el metro cuadrado que han conseguido con el sudor de su frente. ¿Conoce gente así? Y algunas personas lo dicen, y entiendo que haya una satisfacción, hasta cierto punto un orgullo. Entiendo eso. Pero, amados, es Dios delante de ti. Es Dios quien te da la gracia. Mi esfuerzo, pastor, aquí en cada ladrillo, cuando algunos construyen, ¿no? En cada ladrillo, pastor, está sangre, sudor y lágrima. Yo lo he hecho. Amado, seguramente has hecho tu parte, pero es Dios quien te ha dado la gracia. No olvidemos eso. No han sido solamente tus propias fuerzas y tus propias energías. Es la gracia de Dios, el favor de Dios. La palabra dice de que Él no solamente esfuerza al cansado y Él multiplica fuerzas, pero también Él da el poder para hacer las riquezas. Amados, que nunca se nos olvide, confiamos en Él, descansamos en Él. Si nosotros trabajamos y somos diligentes, nosotros vamos a prosperar. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dicen: lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. Y muchas veces nosotros no tenemos el pan de cada día, no por falta de oportunidades, sino por perezosos. Amados, eso es otra prédica, pero quiero aprovechar. El cristiano debe tener una ética laboral altísima. Siempre debemos estar dispuestos a caminar la segunda milla, a hacer más de lo que nos pidan. Ah, no, hasta las 7 mi hora, chao. Necesitamos ser diligentes.
Pero yo recuerdo en todos esos casi 15 años que viví en Lima, nunca me faltó nada. Y sin familia, solamente 2 años viví con, con familia, una tía. Pero el resto, literal, en las manos del alfarero. Nunca me faltó casa. No voy a decir lo que dije en el primer culto porque puede sonar un poco clasista, un poco medio raro. Pero siempre viví en buenos lugares. Una familia más construyó todo un tercer piso para mí, para poder estar tranquilo. Y no era familia. Yo hasta ahora no entiendo. Y algunos dicen, ay, algo deben querer las señoras. No, no querían nada. Como familia, en realidad. Y Dios proveyendo. Pero eso sí, me decían, riega mi jardín, regaba el jardín. Pódame las plantas, esas plantas eran brillantes. Píntame esta reja, le raspaba hasta el hueso a ese fierro para que quede bien. Tenía 3 perros, ya me veías a mí todas las tardes picando pan. Desmenuzando pechuga, porque algunos decían, no, los panes para la paloma y las pechugas para el perro. Necesitamos ser diligentes. El Señor quiere proveer. Pero necesitamos, ¿qué cosa? Diligencia. Eso. Pero si trabajamos diligentemente, el Señor va a proveer. Porque entendemos que Dios es el que abre puertas. Pero también entendemos que si Dios no edifica nuestra casa, en vano trabajamos. Y esto es el equilibrio. Señor, dame el pan, pero trabajo esforzadamente. Trabajo esforzadamente, pero no me olvido de Dios, quien es el que me da las fuerzas. Es importante hacer planes. ¿Cuánto dicen amén? Amén y gloria a Dios. ¿Debemos seguir adelante con los negocios? Sí. ¿Invertir? Por supuesto. Pero nunca lo hacemos solamente en nuestras propias ideas, sino que sometemos nuestros planes al Señor. No haremos alarde de nuestros propios planes, ni nos vamos a jactar de nuestras ideas, o de nuestras capacidades, o de nuestras fuerzas. Sepa algo, Dios tiene el control. Santiago capítulo 4, versículo 13, dice aquí Santiago capítulo 4, 13, dice, presten atención ustedes que dicen, hoy, mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. Siguiente versículo, mire lo que dice. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Siguiente, por favor, hasta el versículo 17. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, de lo contrario, están haciendo alarde ¿de qué? De sus propios planes, y semejante jactancia es maligna. Y el versículo 17, para terminar, dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Qué está planteando aquí Santiago? Es una necedad hacer planes sin poner a Dios en medio de esos planes. Esta semana, como mi esposa lo compartió, y cada vez que pasan cosas como lo que le pasó a nuestra hermana Patty, es un golpe a la realidad. Nos devuelve a nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? Que nuestra vida es frágil, que no sabemos lo que va a pasar mañana con nosotros. Y eso nos debe llevar a una dependencia diaria del Señor. Y que todos los planes, por más buenos que sean, siempre debemos ponerlos en la presencia del Señor para que Él pueda dirigir cada uno de ellos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando hablamos de pan, también tenemos que hablar del pan espiritual. Dicho de otra forma, del alimento espiritual. Así como oramos por provisión física, debemos orar por provisión espiritual. Algo que mi esposa siempre repite, ¿sí? Y anima a las personas es a hacer esta oración. Señor,
háblame el día de hoy. Señor, dame una palabra el día de hoy. Por eso es que como iglesia somos insistentes, casi cargosos, ¿cierto? Con el tema del plan de lectura bíblica. Si usted no está metido en un plan de lectura bíblica, si no quiere de la iglesia, no importa, consiga un plan de lectura bíblica. Pero ¿por qué somos insistentes con este tema? Porque usted y yo necesitamos alimento espiritual, necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Primera de Pedro 2, 1, 3. Dice, por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. El versículo 2 dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Y aquí está hablando de la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos este alimento. ¿Sabe? Chévere por la dieta. Y debemos, como dicen algunos, mejorar nuestra dieta. Yo últimamente estoy escuchando de la dieta consciente. ¿Sí? ¿Ha escuchado eso? De la alimentación consciente, donde usted realmente entiende lo que está comiendo y lo que le está metiendo a su cuerpo. Pero si eso es una realidad en lo físico, lo es más en lo espiritual. Porque al final del día, hermanos, esto de aquí va para la tierra. Si lo vemos en blanco y negro, esto va para la tierra, tarde que temprano, ¿cierto? Y algunos literal nos estamos encogiendo, pero eso es otra historia. Esto va para la tierra, allá va a terminar. Pero nuestro espíritu es eterno. Y a eso también le debemos invertir tiempo y dinero. Sí, Señor. Ay, ¿por qué cuestan los cursos en la iglesia? Porque lo único que es gratis es la salvación. Lo demás cuesta. Crecer espiritualmente cuesta. Comprar una Biblia de una buena versión cuesta. Comprar un libro cuesta. Los retiros cuestan, los seminarios cuestan, los cursos cuestan. Y necesitamos invertirle. Así como come vegano, también coma una buena versión de la palabra de Dios. La palabra es un alimento espiritual. Debemos deleitarnos y meditar de día y de noche, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, decía el salmista, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace, prospera. No hay forma de prosperar fuera del alimento espiritual que nosotros estamos comiendo. Cuidado, existe un peligro de alimentarnos de manera equivocada, porque hay un alimento espiritual en muchos lugares. De hecho, muchos de nosotros hemos venido a la iglesia intoxicados. Porque durante mucho tiempo hemos estado buscando y alimentándonos espiritualmente en fuentes amargas, en fuentes que no provienen del trono de Dios. Y eso nos ha complicado nuestra vida espiritual. Leyendo materiales que no deberíamos leer, acudiendo a experiencias espirituales que no provienen de Dios, participando de rituales que tienen más que ver con las tinieblas que con el reino de Dios. Y por supuesto, venimos con nuestra vida complicada. Eso es un alimento espiritual. Y en algunos otros casos, dedicándole tiempo y dinero a cosas y actividades que pueden ser sanas, entre comillas, y que no le hacen daño a nadie, pero no te van a satisfacer. Isaías capítulo 55, versículos 1 y 3. Isaías capítulo 55, versículo 1 y 3. Gracias. ¿Alguien tiene sed? Pregunta Isaías. Venga y beba. Aunque no tenga dinero, venga, toma leche, tome vino o leche. Es todo gratis. Siguiente. ¿Por qué gastar tu dinero? Y esta es una pregunta que Isaías te lo plantea. Y medite en esa pregunta. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Sabe que hay cosas a las cuales nosotros les invertimos y que realmente no nos satisfacen? Muchos hemos estado en eso, en esa búsqueda.
¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán de lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Y el versículo 3 termina diciendo esa idea: vengan a mí con los oídos abiertos, escuchen y encontrarán, ¿qué dice? Vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que prometí a David. Amado, sepa esto. Muchas veces nosotros estamos gastando tiempo y dinero en cosas que no nos alimentan. Inviértale a lo que es. Alimente su espíritu de la fuente correcta. Hay cosas que no satisfacen nuestra alma. Hay cosas que no satisfacen ni alimentan. Hay muchas ofertas en este mundo y a nuestro alrededor que solo producen vacío, desesperación, frustración, desvío y destrucción. Y hay cosas que simplemente nosotros no deberíamos alimentarnos. De hecho, hay cosas de las cuales nosotros no deberíamos estar expuestos. Hay una dieta que les lleva a la vida y hay una dieta que les lleva a la muerte. Alguien dijo alguna vez que uno es lo que uno come. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Sí. Uno es lo que uno come. Y si eso es una realidad en lo natural, en lo espiritual lo es más. Cuidemos lo que comemos. O más bien, hago la pregunta: ¿de qué nos estamos alimentando? Espiritualmente todos los días nos alimentamos de algo, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de las conversaciones que participamos. ¿De qué te estás alimentando? ¿Cuál es tu alimento espiritual? Haga una evaluación, porque su vida espiritual, ojo, su vida espiritual será el reflejo de lo que usted se alimenta espiritualmente. Lo repito, su vida espiritual será el reflejo de lo que usted se alimenta espiritualmente. Recuerde que el diablo siempre estará pendiente de ofrecernos un vasto menú, pero ninguno de esos te va a llenar. Él ofrece el alimento que promueve dudas. Él ofrece alimentos que promueven una vida desordenada, rebelión contra Dios, desnutrición espiritual, muerte. En Génesis capítulo 3, versículo 1, usted conoce la historia. Satanás le ofreció al hombre un alimento que lo llevó a la muerte y a la destrucción. Cuidemos lo que comemos espiritualmente. Cuidemos las conversaciones de lo cual participamos. Cuidemos lo que estamos escuchando. Y cuidemos de las conversaciones que participamos. Porque todo eso va a traer o vida o muerte. Hay conversaciones de las cuales yo no quiero participar. Hay historias que yo no quiero escuchar. Hay videos que yo no quiero ver. Porque eso me va a traer o vida o muerte. Y nosotros tenemos que decidir. Ninguno de nosotros comería nada contaminado y nada podrido. Y espiritualmente tampoco deberíamos comer nada podrido y nada contaminado. Pedro hablaba de la leche espiritual no adulterada. Y aparentemente hay una leche espiritual que sí es adulterada. Y aquí un pequeño paréntesis antes de hacer una oración final para terminar esta parte de que nos alimentamos. Un consejo. Y como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. Un consejo: no consuma todo lo que está en la internet. No, pero le he escuchado al pastor no sé cuantitos. Le he escuchado al profeta no sé cuánto. Mire, no todo lo que parece es. ¿Sí? ¿Y sabe por qué, entre otras razones, no veo, salvo algunos podcasts, pero muy puntuales y recomendados? ¿Sabe por qué? Porque la tendencia natural pecaminosa es reproducir y predicar lo que uno escucha en el internet. Y estoy seguro que usted no quiere escucharme predicar lo que algún otro predicador en las redes sociales está compartiendo. ¿O sí? No se alimente de leche adulterada. Y antes de mandarme videos de prédicas,
mándeme su versículo bíblico y una reflexión de lo que Dios le está hablando a usted, no de lo que Dios le ha hablado a alguien más, de lo que Dios le está hablando a usted. Y seguramente si usted me lo manda va a recibir un corazoncito. La leche espiritual no adulterada es esto. Deje de consumir leche adulterada. Pero es canal cristiano, no me importa. Leche adulterada. No estoy diciendo que sea pecado consumir eso. Pero su dieta no puede estar basado en esa. ¿Estamos allí? Están serios, no les estoy regañando, ¿ah? Pareciera. Nos ponemos de pie. Quiero terminar con una oración. Imagínese, la próxima vez que usted ore, danos hoy el pan, no solamente pida por lo material, también pida que el Señor en el día a día le dé pan y provea pan espiritual. Una palabra, una promesa, un mensaje, un sueño, una lección que aprender. Señor, venimos delante de ti. Podemos cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Señor, tú eres Dios de toda carne. Y tú conoces nuestras vidas y tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú sabes el punto en la vida en la cual nosotros estamos y conoces las cosas antes de que salga de nuestra boca, Señor. Reconocemos en este día que dependemos de ti para recibir alimento según nuestra necesidad. Y nuestras necesidades son muy particulares y son diversas, Señor. Tú eres el Dios que provee y nosotros solamente tenemos que venir, Señor, como el pueblo de Israel y recoger ese maná, esa provisión diaria. Tú eres el Dios que abres tus manos para alimentarnos de tal manera que quedemos saciados, Señor. Si te alejas de nosotros, entramos en pánico. Cuando nos quitas el aliento, nos morimos. Cuando nos das aliento, sin embargo, tú generas la vida, no solamente en nosotros, pero en la faz de la tierra, Señor, que se renueva. Señor, tu rectitud es como las poderosas montañas, tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual. Oh Señor, qué precioso es tu amor inagotable. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que bebemos, con la que vemos, y eres el Dios de toda provisión. Por eso estoy orando de que tú suplas cada una de nuestras necesidades. Danos, Señor, el alimento que necesitamos. Y no solamente el alimento físico, material. Provee para nosotros del alimento espiritual, Señor, que necesitamos hoy. Que cada día puedas hablar a nuestras vidas. Que cada día puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Y que podamos, Señor, depender de ti en todas circunstancias. Oro que tú proveas para cada necesidad, Señor, para cada familia en este lugar. Pedimos que tu paz nos envuelva y tu presencia nos lleve con bien a casa. Regálanos una semana, Señor, de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén.